Hola bandita. ¿Cómo están? Les tengo una pregunta rápida. ¿Cuál es tu guerrera favorita? Quizás te venga a la mente alguien como Wonder Woman, Black Widow o Furiosa si te gusta el cine. Y si tu onda son más los videojuegos, estoy seguro que ya pensaste en otros 10 ejemplos como Samus Aran, Shenua, Chun-Li o Aloy, entre otros. Y al chile, mejor no le preguntamos a los fans de la animación, porque creo que ya se entendió. Hoy en día, es muy común que una mujer fuerte, independiente y con un buen arsenal de habilidades marciales se convierta en uno de nuestros personajes favoritos. Sin importar si eres hombre, mujer, una persona más allá del modelo binario o un helicóptero de combate. Hasta yo tengo mis favoritas, y eso que me identifico como cuervo. Pero, ¿qué dirías si te comento que este arquetipo de personaje no es tan moderno como algunos quieren hacerte creer? ¿Y qué tal si te digo que esa idea de la mujer indefensa que se queda en casa no es tan tradicional como tú con piel conservas te quiere vender? Acompáñame a descubrir todo eso y más en este video ensayo, donde vamos a meternos de lleno en los orígenes históricos y mitológicos del arquetipo de la mujer guerrera. Y de paso, veremos cómo usar esta información para crear nuestros propios personajes, nutrir nuestros procesos creativos y evitar los clichés que dejaron de ser relevantes hace más de 40 años. Bienvenidos a esta nueva sección del canal que bauticé como Tropos y Arquetipos. Aquí nos dedicaremos a analizar y explorar todos aquellos temas y recursos literarios que componen una buena historia. Y lo haremos con el estilo típico del canal, con veneno, humor ácido y el cariño que mamá cuerva se negó a darme cuando era un polluelo. Pero seguro se están preguntando, ¿quién es este elegante, sobrio y elocuente cuervo fumador para decirme cómo debo hacer a mi próxima waifu guerrera? Pues para los amnésicos y los nuevos, me presento de nuevo. Mi nombre es Pepe Cuervo, egresado de la licenciatura en Artes Visuales. O como a la banda le gusta decirme, ese barista con actitud de calamardo del turno de la tarde. Y hoy vengo a darles una clase que quizá no sabían que necesitaban sobre construcción de personaje. Oh, ya veo, otro video de un hombre haciendo mansplaining de cuestiones feministas que no entiende. Pues no del todo, Lupe. Para este video tuve la ayuda de varias chicas que supervisaron el guión y también dieron su opinión en un cuestionario. Por si fuera poco, tenemos la primera colaboración del canal. Así es, mis hermanos en Dios Cuervo, hoy tengo como invitada a Pistachio-san, también conocida como Harumi Zaid, licenciada en Artes, artista visual con estudios en estética japonesa, otaku que sí se baña y ganadora de numerosos premios. La compi sabe cosas pues. Y está aquí para darnos su testimonio, perspectivas y comentarios sobre la creación y diseño de personajes femeninos guerreros. Todo eso en el video de hoy. Así que quédate conmigo. Pero antes de comenzar, quisiera mandar un saludo a estos cuervitos, cuervitas y cuervites honorarios. Seres emplumados, mamadísimos y poderosos, guerreros y guerreras aspirantes a autores emergentes, que se tomaron la molestia de comentar en el video anterior. Recuerda que si quieres aparecer en esta sección, solo tienes que comentar antes que nadie, o espera hasta el final del video para desbloquear la frase secreta. Sin más por el momento, comenzamos con el video más largo de la historia de mi canal. Estás viendo Smoker Crow y hoy tenemos para ti, Tropos y Arquetipos, capítulo 1, la mujer guerrera. Bloque 0. Definición. Ok, antes de comenzar, quiero asegurarme de que estemos en la misma página y entender bien el arquetipo que veremos hoy. Para eso, debemos distinguir entre el concepto arquetípico de mujer guerrera y mujer fuerte. Las mujeres fuertes existen sin necesidad de ser diestras en lo militar. Un ejemplo rápido sería Sarah Connor en el primer Terminator o Ellen Ripley en el primer Alien. Ambas se vuelven guerreras en las secuelas, pero originalmente Sarah era una mesera que ganaba menos del mínimo cuando un robot asesino aparece saludando a la mexicana, con plomo. Y así, un tipo random le dice ven conmigo si quieres vivir y resulta que es la madre del próximo salvador de la humanidad. Un fin de semana muy loco. Por otro lado, Ellen era el equivalente de un camionero espacial que, por cosas de la vida, termina acosada por un superdepredador que sirve como metáfora de la depredación sexual no consentida, si sabes a lo que me refiero. Ah, sí, perdón por el spoiler de películas de hace 20 años, pero mira, ahora tienes excusa para verlas de nuevo. Como iba diciendo, estos personajes son fuertes y se enfrentan a los obstáculos de la trama, pero no tienen entrenamiento militar, disciplinas marciales o conocimientos de combate para sortearlos. En sus historias de origen, sobreviven por pura fuerza de voluntad, sin coreografías de combate frontal ni duelos dramáticos. Solo son chicas con los ovarios bien puestos. Ojo, recalcó, solo al principio de su historia. Ya en las secuelas le agarran el gusto a las tarjetas de crédito puertorriqueñas y a los chingadazos de karate para salir de problemas. Y esta es la diferencia principal que usaremos para definir a la mujer guerrera.
En resumen, para los del fondo que no pusieron atención, si tu personaje femenino cumple con al menos una de estas condiciones, es una mujer guerrera. Sabe pelear por entrenamiento en artes marciales o deportes de contacto. Tiene destreza con algún arma, blanca o de fuego. Tiene entrenamiento marcial o militar. Si la chica que imaginaste cumple una o más condiciones, felicidades, tienes a una mujer guerrera. Así que sí, bajo estos conceptos, personajes como Capitana Marvel, Mulan, Rey Skywalker, Korra o Casca cuentan como mujeres guerreras. Que tan convincentes o queridas sean para el público, ya es otro tema. Pero me estoy adelantando. Ahora que definimos qué es una mujer guerrera y claramos la diferencia con la mujer fuerte, vamos de lleno con el primer apartado. Bloque 1. Antecedentes mitológicos. Ok, vamos a sacar el elefante de la habitación de una vez. Estoy seguro de que los primeros ejemplos que piensas cuando hablamos de mitología son las amazonas de la mitología griega, guerreras extranjeras tan dedicadas al combate que se mutilaban un pecho para tensar mejor el arco, aunque técnicamente ya sabemos que tener pechos no limita tu desempeño con el arco, pero bueno, los griegos eran bastante misóginos y no dejaban a las mujeres practicar deportes, así que quizá no tenían esta información. Pero bueno, las amazonas son tan conocidas que hasta tu abuela que solo lee la Biblia a cachitos sabe quiénes son. Por otro lado, mis compis fans de la cerveza y el metal seguro piensan en las valquirias, seres de inmenso poder retratados como mujeres con armaduras completas, lanzas y escudos, que recogían las almas de los guerreros para llevarlas al Valhalla o ignorarlas para que él las reclame. Unas jefas las valquirias, pero pasa lo mismo que con las amazonas. Son tan icónicas que salen en todos lados. La verdad es que estos son ejemplos clásicos y válidos, pero son tan repetidos que usarlos de inspiración dejó de ser interesante para convertirse en un cliché hace años. Aunque también sería una falta de respeto no nombrarlas, por ser representantes tan icónicas del arquetipo. Lo mismo con diosas guerreras como Atenea. Sabemos que la señorita es cabrona, pero en serio, ¿es el único ejemplo que se les ocurre? Pues hoy voy a corregir ese error. ¿Qué sería de mi canal si les trajera lo mismo que todos? Oh no, aquí no nos conformamos con copiar y pegar lo que ChatGPT diga sobre amazonas o valquirias y fingir que aporto valor. Pasé 4 años de mi vida estudiando bellas artes y, por Diosito Cuervo, voy a usar ese conocimiento para algo productivo o moriré en el intento. Porque mi público es excelente y se merece un contenido igual de excelente. Regocíjense, mis hermanos. Tomen nota, prendan esa lechuga del diablo, destapen su cerveza preferida y acompáñenme a ver este listado de mujeres guerreras de origen mitológico que probablemente no conocías. Sin un orden en especial, solo las acomodé así porque sí. 1. Atalanta, Grecia, siglo 8 antes de la era común, ciclo mítico griego. Atalanta nació en un contexto bien hostil y creo que más de uno en la audiencia se va a identificar con ella. Verán, su padre estaba decepcionado por haber tenido una hija en lugar de un hijo, así que la abandonó en el monte Partenio para que la naturaleza siguiera su curso y la pobre niña forme parte del micelio. Como si el problema fuera ella cuando todos sabemos que el género del bebé es condicionado por el espermatozoide del padre, pero bueno, el destino tenía otros planes, ya que en aquel monte una osa la amamantó por orden de Artemisa, diosa de la cacería. Posteriormente unos cazadores la adoptaron, terminado por criarla y entrenarla en el fino arte de matar animales para poder comer. Nuestra compa Atalanta desde pequeña destacó por su velocidad y destreza con el arco, hasta convertirse en una de las cazadoras más célebres de toda Grecia. En algún momento toma la decisión de no casarse y mantenerse virgen para imitar a la diosa que tantos favores le había concedido, y vaya que se lo tomaba en serio, pues la señorita mató a 2 centauros que intentaron propasarse con ella, y si sabes algo de mitología sabrás que los centauros no son particularmente caballerosos o educados, ni fáciles de matar, y tampoco conocen la palabra consentimiento. Me recuerdan bastante a ciertos ex compañeros de prepa que terminaron con su foto colgada en los tendederos feministas del 8M, con la diferencia de que los centauros probablemente olían menos pinche que mis ex compañeros. Pero siguiendo con la historia, Atalanta también participó en la legendaria cacería del jabalí de Calidón, una partida de caza que se organizó para matar a un puerco bestial que fue mandado por la diosa de la cacería Artemisa a la región de Calidón por razones que ya no recuerdo. El caso es que Atalanta fue la primera en herir a la bestia, algo que la colocó al mismo nivel que héroes como Meleagro o Jasón. Incluso en algunas versiones, se dice que fue la única mujer a bordo del Argos, acompañando a los argonautas en busca del vellocino de oro. Por cierto, si no conoces el mito de los argonautas, es básicamente el Avengers de su época. Todos los personajes más famosos de la mitología se unen a la expedición o cuando mínimo tienen un cameo. Imagina lo pendejo que se sintió su padre biológico cuando vio que la morra que abandonó en el monte se convirtió en la cazadora más famosa de toda la Helade. Bueno, asumiendo que el señor se enteró. Honestamente, Atalanta está mejor sin contactar con esa parte de su familia. Y hablando de cosas indeseables, ¿recuerdas que te dije cómo Atalanta ya había decidido que no se casaría?
pues para mantenerse así, ella ponía un reto imposible a todos los que querían proponerle matrimonio. Una carrera, si el prometido ganaba habría boda, pero si no Atalanta lo mandaría a ver crecer el pasto desde abajo. Y así de dramáticos como suena, más de uno aceptó aún sabiendo que no tendría oportunidad, y eso que nuestra corredora estrella les daba 5 minutos de ventaja, pero todos terminaron conociendo a Maradona porque tarde o temprano los rebasaba. El final de su historia es algo confuso según a qué fuente recurras. En algunas historias se cuenta que ella misma se dejó perder contra un morro con unas manzanas doradas que le pareció lo suficientemente atractivo, y en otras versiones se dice que fue engañada con sucios trucos por este mismo tipo. El caso es que luego de disfrutar de un corto periodo de su matrimonio, Atalanta fue convertida en león junto con su esposo Hipómenes. Algunos dicen que fue por romper su juramento ante la diosa virgen de la caza, pero mi versión favorita es esa que relata cómo a ambos les ganó la calentura y decidieron celebrar su noche de bodas dentro de un templo, ofendiendo a los dioses, y por eso fueron convertidos en leones. El mito de Atalanta refleja la lucha constante de alguien que, por nacimiento, había sido relegada, pero que terminó imponiéndose a todos los obstáculos que le puso la vida. El arquetipo de Atalanta es el de la cazadora independiente, la que demuestra que la fuerza no lo es todo. La velocidad, la inteligencia y la tenacidad pueden hacer que incluso una hija no deseada se convierta en una leyenda. Eso claro, hasta que llega el mentiroso que te termina convirtiendo en una leona. Supongo que la moraleja es clara: no se casen, ofenden a las diosas. Sky, mitología nórdica, siglo IX y X de nuestra era, edad vikinga. Sky no nació entre los dioses, sino entre los gigantes, una raza enemiga de los dioses Asir. Era hija del gigante Hazi, a quien los dioses mataron en uno de sus tantos conflictos, o también puede que lo mataran en una borrachera, todo depende qué versión del mito te estén contando. El caso es que cuando ella se enteró de la muerte de su padre, no lloró ni se escondió. Tomó sus armas, se vistió para la guerra y marchó sola hasta el Asgard, el salón de los dioses, a exigir retribución. Su sola presencia armada en aquel banquete ya era un desafío. O sea, no mames, estás echando unas birras con los compas, comiendo un asadito cuando escuchas a una morra gritar que te va a partir el hocico por cargarte a su viejo. Hay que tener ovarios muy grandes para ponérsele al tiro al patrón en su propia casa. Los Asir, sorprendidos por su audacia y temerosos de desatar un baño de sangre, decidieron negociar en lugar de hacerle frente. En algunas versiones se dice que los muros de Asgard aún no existían y que, por alguna razón, todos los dioses conocidos por matar gigantes se encontraban indispuestos, y en otras decían que los dioses simplemente no tenían ganas de agarrarse a vergazos en medio del asado, y menos con alguien que estaba dispuesta a morir para dañarlos, pero lo más probable es que no quisieran hacer enojar a la encarnación misma del invierno. ¿O no se los dije? Skadi es la diosa del invierno. Total que como compensación los dioses le ofrecieron elegir un esposo de entre ellos, y así técnicamente el dominio del dios sería la dote, algo así como cuando tu tío se casó con esa gringa por la ciudadanía, aunque la oferta tenía truco ya que nuestra gigante protagonista solo podía ver los pies de los dioses para decidir con cuál quedarse, y de esa manera terminó casada con Ñor, dios del mar, volviéndose en parte soberana de los mares. Además le concedieron el dominio de las montañas nevadas, la caza y curiosamente también del esquí. No me preguntes por qué, deje de tomarme la trama en serio en la parte de los pies. No se sabe qué fue de ella después, o por lo menos yo no me sé ese chisme. Algunos dicen que se divorció, pero es probable que muriera en el Ragnarok como literalmente todo el mundo. Sky representa el arquetipo de la vengadora, la ira de la naturaleza condensada en un solo ser. No teme pararse frente al poder supremo y reclamar justicia. No es solo fuerza, sino también dignidad. Su figura resuena como la mujer que toma el arco y la lanza no por ambición, sino porque alguien tiene que hacer justicia cuando parece que nadie es capaz. En ella, la naturaleza helada de las montañas se encarna en furia controlada. No tiene miedo de morir si eso le ayuda a matarte, así que creo que es buena idea compensarla antes de que las cosas se pongan frías para todos. Hua Mulan, China, siglo IV al VI, balada de Mulan. A ver, antes de que me acusen de tramposo, les voy a explicar por qué figuras como las amazonas y valquirias no entran en el listado, pero la mundialmente famosa Mulan sí. Y es que me di cuenta de algo preocupante, y es que cuando las personas piensan en Mulan inmediatamente la relacionan con su versión animada de Disney, y ojo, nada malo aquí. A mí también me parece que Mulan de Disney es un ejemplo de mujer guerrera, con agenda propia y motivaciones claras, con desarrollo coherente y todo el paquete, aunque no destaco tanto sus habilidades marciales, que sí las tiene, pero es evidente que el fuerte de Mulan Disney es la estrategia, y su capacidad de adaptarse e improvisar, siendo más el tipo de guerrera que pondrías a cargo de ejércitos. Dicho esto, la neta es que las diferencias entre el poema original de Mulan y su versión animada son muchísimas, eso y que de hecho no existe un solo poema de Mulan, ya se la saben a este punto, blalba diferentes mitos, blalba diferentes finales. La versión más antigua viene de la balada de Mulan, escrita allá por el siglo VI.
En esa historia, la cosa empieza simple. Mulan está tejiendo en su casa cuando escucha que su papá anciano fue reclutado para la guerra. Como no tiene hermanos mayores, decide tomar su lugar. Se compra un caballo, se arma como cualquier soldado y se va al frente. No hay entrenamiento musical ni general guapo o tensión homoerótica. Pero sí hay genocidio, 12 años de guerra real, campañas durísimas, y ella peleando hombro a hombro con los demás soldados. Al final, cuando terminan las batallas, el emperador le ofrece riquezas, cargos y honores, pero Mulan solo pide un burro para volver a casa. Cuando se quita la armadura, sus compañeros quedan en shock. Después de 12 años, recién ahí se enteran que era mujer. Y la balada remata con una frase brutal. Cuando ves a dos liebres corriendo por el campo, ¿puedes distinguir cuál es macho y cuál es hembra? Traducción libre. Las habilidades no tienen género, compa. Pero claro, la historia no se quedó ahí. Con el paso de los siglos, las dinastías Min y Kim agarraron el mito y lo retorcieron para encajarlo en su moralidad. Por ejemplo, en una versión del siglo XVI, Mulan aparece con los pies vendados, que era la moda enfermiza de la época para marcar a las mujeres como delicadas. Ella se desata los pies para ponerse la armadura, va a la guerra, y al regresar se los vuelve a vendar. Y el final es lo más flojo posible, un matrimonio arreglado con un hombre elegido por sus papás. Romance forzado de manual. Luego, en otra versión del siglo XVII, la cosa se pone todavía más densa. Mulan regresa victoriosa, pero el emperador quiere convertirla en su concubina. Ella, en lugar de aceptar esa humillación, se suicida. Sí, literal. Porque en esa época se celebraba la idea de que la mujer virtuosa prefiere morir antes que perder el honor. O sea, de guerrera implacable pasó a mártir de la obediencia patriarcal. ¿Y qué significa todo esto? Que la Mulan original era un canto a la igualdad. Su historia decía que el valor y la lealtad no tienen género. Históricamente el poema se escribió teniendo en mente las dinastías nómadas Xianbei del norte de China, la actual Mongolia, donde las mujeres montaban a caballo y combatían. Pero siglos después, las adaptaciones la convirtieron en el ejemplo de cómo la mujer debía volver a su lugar, casándose, sacrificándose o muriendo. Lo que era épico se transformó en moralejas con machismos interiorizados, dejando eso de lado. Mulan originalmente es el arquetipo de la hija protectora, la que sacrifica su vida personal para honrar a su familia. Pero también es símbolo de algo más, que el coraje, la astucia y la guerra no son territorio exclusivo de los hombres. Y por eso sigue siendo una de las guerreras más grandes que nos regaló la mitología de la humanidad. Mama Huaco, Inca, mito fundacional, siglo XIII al XIV, salgan los peruanos a festejar porque por primera vez en el canal, Perú es clave. En los Andes, la historia del imperio inca no empezó con templos dorados ni ciudades perfectamente trazadas. Antes de la grandeza, hubo guerra. Antes de la organización, hubo violencia. Y en ese origen, casi como un eco oscuro, aparece Mama Huaco, una de las mujeres más temidas de la tradición inca. O por lo menos así lo fue para mí cuando me enteré de lo que hizo esta señora. Advertencia banda, el video se va a poner bien esencial, fans del gorecito tomen nota. Sé que están por ahí, hasta acá lo suelo. Mama Huaco fue acompañante de Manco Cápac, su esposo y fundador del linaje real. Fue reina, sí, pero también comandante, estratega y verdugo. Los cronistas cuentan que, durante la migración de los Ayllus hacia el Valle del Cuzco, ella encabezaba las batallas contra los pueblos que se resistían. Y no lo hacía desde la retaguardia. Era la primera en lanzarse al combate, lanza en mano, dejando claro que no se podía hablar de poder inca sin mencionar su nombre. Ojo, en Smoker Crow no estamos a favor de ninguna clase de colonialismo, pero es infantil pensar que las grandes dinastías e imperios fueron fundados diciendo por favor y gracias, pero lo que más impresiona no es solo su papel militar, sino el nivel de brutalidad con el que imponía respeto. Se decía que no bastaba con mandar a la vez a sus enemigos. Mama Huaco los despojaba de sus órganos, para ser específico, pulmones e intestinos, y los mostraba frente a todos para sembrar el terror. Algo así como los perros negros de Berserk, por algo ese arco nunca fue adaptado al anime, en fin algo brutal pero entrega un mensaje bastante claro. Esto les pasará a todos los que nos desafíen este tipo de actos, convierten a Mama Huaco en un arquetipo que casi nunca se menciona, el de la fundadora brutal. Esa figura que sabe que un imperio no se construye con discursos bonitos ni promesas de paz, sino con miedo y sometimiento. Porque, en la lógica de los Ayllus, había que abrirse paso a la fuerza, conquistar territorio y asegurarlo con terror. Y Mama Huaco cumplió ese rol sin pestañear. Es curioso cómo las culturas suelen recordar a sus mujeres fundadoras. En algunos pueblos son madres protectoras, en otros sabias consejeras. Pero en el caso inca, la memoria trae a una mujer que manchaba sus manos de sangre y usaba el horror como estrategia. Y eso nos habla mucho de la naturaleza del propio imperio. Refinado, sí, avanzado, sin duda, pero nacido en medio de la violencia y el sacrificio. La figura de Mama Huaco nos recuerda que detrás de cada civilización poderosa hay historias incómodas que rara vez se cuentan.
Y que, en los cimientos del imperio inca, no solo encontramos organización y arquitectura, sino también a una mujer que convirtió la guerra en lenguaje y el terror en arma política. Mama Huaco es la encarnación de la paradoja, madre de un pueblo entero, pero también la pesadilla de todos los que se atrevieron a enfrentarse a él. Durga, hindú, culto desde el siglo IV. Textos puránicos, mejor bajen la pipa porque esto se va a poner cósmico. En el vasto panteón del hinduismo, hay una figura que se alza por encima de dioses y demonios cuando el equilibrio del universo está en juego: Durga. Su historia no comienza con nacimiento humano, ni con linajes reales, sino con un acto desesperado de los propios dioses. A ver, un poquito de contexto: Mahisasura es un superdemonio búfalo y le está sacando la chucha pero bien sacada a los dioses. Fin del contexto. Incapaces de derrotar a la bestia cósmica, los dioses decidieron unir sus energías en un solo ser. De esa unión de poderes divinos nació ella, la guerrera total, la que no es hija ni hermana, sino la suma de la fuerza de todos los dioses llevada a su máxima expresión. Durga no entra en escena como una espectadora ni como consejera. Llega como toda una jefaza, montada en un león, con múltiples brazos que sostienen las armas más poderosas de cada divinidad: el tridente de Shiva, el disco de Vishnu, el rayo de Indra. Y ya captaste, no me voy a poner a mencionar lo que tenía en sus 10 brazos, cada uno de esos símbolos concentrado en una sola forma, en una sola mujer, destinada a enfrentar lo que ningún dios masculino había podido. Literalmente un toque a limpiar el cagadero de los vatos. La batalla contra Mahisasura no fue breve. Durga combatió durante 9 noches y 10 días, enfrentando a las hordas demoníacas que el monstruo arrojaba contra ella. Cada noche, el caos parecía renovarse, pero cada amanecer Durga seguía en pie, imparable, hasta que finalmente derribó al demonio y lo atravesó con sus armas, restaurando el orden del cosmos. A diferencia de su contraparte Kali, que representa la furia desatada y la destrucción sin límites, Durga encarna algo distinto: la fuerza justa, la violencia necesaria, la victoria que no responde al capricho, sino al deber sagrado de proteger la vida frente a la oscuridad. Durga no pelea por orgullo ni por gloria, pelea porque la necesitamos, se mantiene en pie porque debe de hacerlo. Su arquetipo es claro: la campeona divina. No pertenece al mundo humano ni está limitada por la visión de género. Es la prueba de que la energía femenina es tan esencial y poderosa que supera incluso a los dioses que la invocaron. Y por eso, hasta hoy, millones de personas celebran cada año la festividad de Navaratri, 9 noches en honor a su victoria, recordando que la salvación del mundo no siempre vino de la mano de un dios masculino, sino de la fuerza femenina que los unió a todos y los superó. Durga es más que una guerrera. Es la encarnación de la certeza de que el mal puede ser derrotado, siempre que exista el valor de enfrentarlo cara a cara. Bloque 2. Antecedentes históricos: las mujeres guerreras de la vida real. Antes de ir al listado histórico, debo dejar algo muy claro. La historia, como la comprendemos, surge del estudio constante del pasado usando herramientas como la antropología, la arqueología y otras disciplinas. Pero por más precisos que sean estos estudios, las personas detrás de ellos no están libres de sesgos. Si no me creen, lean la historia del arte de Gombrich, donde no hay ninguna autora mujer relevante en más de 500 páginas. Pero de eso me quejaré luego. Cuando hablamos de mujeres guerreras, no es que no existieran o que no tengamos evidencia. Es que algunos tipos son muy cabezaduras y machistas para darse cuenta de que no todo gira alrededor de sus pipis. Por ejemplo, tenemos el caso de las tumbas de Birka. Todo comenzó con la excavación de una tumba de élite en 1889. Durante mucho tiempo se creyó que era de un guerrero vikingo de alto rango, enterrado con armas, caballos y adornos. Bastante impresionante. Pero ¿dónde está el problema? Pasa que durante siglos creímos esa historia, hasta que en 2017 estudiaron los huesos y los científicos se dieron cuenta de que mi compa el Eric, más bien era Erika. Sí, una mujer guerrera de élite enterrada con todos los honores. Lejos de aceptarlo, los antropólogos dieron más piruetas mentales que una acróbata del Circus Soleil. Que si el cuerpo del guerrero no se preservó bien y solo quedó el de su esposa, que si el guerrero murió lejos y esa tumba era en su honor, puras mamadas con tal de no aceptar la realidad. Hasta que, oh sorpresa, en el mismo yacimiento se encontraron más tumbas de guerreros. ¿Y qué con eso? Pues que muchos de esos cuerpos también eran de mujeres. Ya no era un caso aislado, sino una práctica común en una sociedad antigua. Lo que, técnicamente, ya sabíamos por las sagas nórdicas donde las mujeres de las lanzas eran elementos activos de combate, pero no tuvimos que desenterrar muertos para que los historiadores dijeran: wow, creo que el papel de la mujer como ente pasivo no era tan universal como pensamos. Listo, con eso en mente, aquí va un recuento de mujeres que participaron activamente en batalla. Pero primero, vamos a quitar del camino la referencia más evidente: Juana de Arco. No es que no sea importante, es que todo el mundo y su abuela la conocen. Hasta el aliade feminista más mediocre la usa de ejemplo. Y todos sabemos que un aliade dirá todo con tal de que lo dejen mojar el churro.
Pero bueno, suficiente del conservador. Vamos a la lista. Boudica siglo I de la Era Común, país Britania. En las brumas de Britania, se levantó una figura que los cronistas romanos intentaron reducir a la categoría de simple rebelde. Pero la verdad es otra. Boudica no fue un destello pasajero, fue la encarnación de la furia celta contra la maquinaria imperial romana. Prepárense para una historia de origen brutal. Básicamente, cuando los romanos estaban en plan expansionista, se toparon con los celtas de Britania, y al más puro estilo imperial, mataron al líder de la región, abusaron de la viuda Boudica junto con sus hijas, y se marcharon dejando la región bajo control administrativo de Roma y a los celtas bien ardidos. Lo normal, la verdad. Imagínate que te llega a pasar a ti. John Wick inició en una rampage violenta que duró 4 películas por menos que eso. Bajo este contexto, Boudica levantó el estandarte de la rebelión y le prendió fuego a todo, literal y metafóricamente. No solo organizó guerrillas, sino que arrasó con ciudades enteras, incluidas Londinium, la actual Londres, Colchester y Saint Albans. Roma, acostumbrada a marchar invicta, se vio obligada a retroceder y reagruparse. El ejército de la Libertadora Pelirroja agrupó a decenas de miles de personas cansadas de la mamonería romana. Este ejército, compuesto de campesinos, clanes y esclavos liberados, no estaba disciplinado como las legiones, pero seguía un motor mucho más poderoso: la sed de justicia y venganza. Boudica es el arquetipo de la reina vengadora, una líder que convirtió el dolor personal en el catalizador de una rebelión que casi fractura al imperio más poderoso de su tiempo. Técnicamente la rebelión terminó sofocada y la propia Boudica se fue por voluntad propia a conocer a San Pedro antes de volver a ser humillada por los romanos. Pero vamos, banda, si a la señorita de Orleans sigue siendo un icono a pesar de haber terminado como papa asada, yo creo que podemos darle el mismo respeto a Boudica. Después de todo, se enfrentó contra Roma en plena expansión, no como los señoritos bárbaros, góticos y germanos que atacaron cuando Roma estaba en un charco de sus propios meados. Mis compis fans de la historia apreciarán ese chiste. En fin, Boudica, la peligrosa y pelirroja reina celta que vengó a su esposo y su pueblo. Les recomiendo mucho investigar al respecto si quieres una guerrera rebelde basada en hechos reales. Tomoe Gozen, siglo XII, Japón. En el Japón del siglo XII, entre el período Heian y la era Kamakura, hubo un tiempo donde los samuráis se partían el hocico entre ellos para ver quién podría poner a su campeón a aconsejar al emperador como shogun. Básicamente en este tiempo ponían a niños como emperadores, y aprovechándose de que el guagua estaba muy chiquito para dar órdenes, el mandamás era el shogun, un militar todo mamado que aplicaba la de "haces lo que te digo por las buenas o vamos a tener problemas muy violentos". Total que en esa época donde los samuráis se andaban partiendo la madre por el control del país, surge una figura que los historiadores no pudieron ignorar por más que quisieron. Hablamos de Tomoe Gozen, una guerrera del clan Minamoto que era tan letal como los mejores arqueros de su época, pero se veía considerablemente mejor mientras lo hacía. Imagínate el nivel de badasserie de esta morra. La describen como una mujer bella y a la vez, una máquina de matar. Dominaba el arco, la lanza y la katana como si fueran una extensión de su propio cuerpo. En una sociedad donde a las mujeres las tenían como adorno, y que vamos a ser sinceros, Japón tampoco han cambiado mucho en los últimos 845 años, esta señorita llegó y les dijo a todos: con permiso, esto es trabajo para mujeres para ponerse al mando en la guerra Genpei. Los cronistas, que no tenían más remedio que dejar constancia de su letalidad, cuentan que Tomoe cabalgaba en su caballo blanco, liderando cargas que dejaban a los enemigos helados. Atravesaba bueyes con flechas, decapitaba generales como si fueran figuritas de cera y se movía con la sangre fría de un demonio japonés. Todo con una gracia ejemplar en sus movimientos difícil de igualar. Dicho de otras formas, se veía fabulosa mientras masacraba. De hecho, su jefe, Minamoto no Yoritomo, la ponía al frente de las batallas más pesadas porque sabía que ella no se andaba con mamadas y si tenía que sacar el jale lo iba a hacer y de paso se iba a ver fantástica en el proceso. Tomoe no fue la musa ni la esposa que espera en casa. Ella fue protagonista, un arquetipo de la guerrera comandante que demostró que el talento y el temple no tienen que ver con lo que tienes entre las piernas. Es el tipo de mujer que te hace pensar: yo creo que a ella si no le aguanto un vergazo. Y luego, ¿por qué no las mencionan más seguido en los libros de historia? Ah, sí, porque algunos historiadores prefieren la fantasía de que el único papel de una mujer era el de ser una dama delicada. Y entonces llega Tomoe y les escupe en la cara a todos ellos con su habilidad. Creo que es evidente que uno o dos cronistas sentían su masculinidad atacada cuando ven que una chica puede juntar más cabezas que ellos. Lum, siglo XIII, Mongolia. Ok, creo que todos los aquí presentes conocemos a Gengis Khan. Ya saben, el creador del imperio mongol y uno de los hombres más poderosos de Asia. Pues cuando el abuelito Gengis se petatea, su imperio se divide entre sus hijos, causando la tradicional y universal práctica ritual de pelearse por los terrenos del abuelo entre familiares. Bajo este contexto nace Cthulhu, hija de Kidu y nieta del abuelo Gengis, y escúchame carnal.
Si tú crees que la tenías difícil para ligar, no tienes idea de cómo la pasaron los pretendientes de mi compa la Cthulhu. Para empezar, la señorita en realidad nunca fue de la idea de casarse, le parecía algo estúpido el tener que someterse a la voluntad de su marido siendo ella nieta del Khan. Obviamente no se iba a conformar con cualquier hijo de vecina. Así que la señorita, viendo que no la paraban de joder cada fin de año con la misma cantaleta de mija y para cuando el novio, decidió tomar las riendas literalmente y estableció que cualquier hombre que quisiera casarse con ella debería presentarse con 100 caballos para ganarse el derecho a desafiarla. Una vez pagado el boleto con tus mejores caballos, te toca agárrate a trompadas con la nieta del Khan y rezar porque no te duela mucho cuando te rompa la cara. Así es, aquí no se debe de matar a ningún dragón para salvar a la princesa, aquí la prueba es pelear contra una princesa que tiene la fuerza de un dragón para mostrar ser digno de ella. ¿Les suena familiar? Ya que dicho con sus palabras, si un güey me quiere de esposa, tiene que derrotarme en batalla, yo no salgo con debiluchos. O bueno, quizá no lo dijo de esa manera, pero estoy seguro que lo pensó. Y no estamos hablando de cualquier guerrera, que solo practica por deporte, no, durante las guerras entre su padre Kaidu y el tío Kublai Khan, nuestra querida Cthulhu se destacó por su habilidad marcial y su facilidad para capturar enemigos. Algunas fuentes de la época la describieron diciendo cosas como que, entraba al campo de batalla con la precisión de un halcón. Su experiencia militar y sus numerosas propuestas de matrimonio fallidas le dieron el estatus de luchadora invicta, fácilmente llegó a acumular más de 10.000 caballos, su destreza era tal que Marco Polo escribió respecto con todo esto solo me da más coraje su final, ya que como no pudieron vencerla con fuerza, se dedicaron a atacarla con chismes, se decía por ejemplo que nunca se casaba, no porque fuera la más fuerte sino porque tenía una relación incestuosa con su padre. Para callar estos rumores la poderosa Cthulhu se casó con un miembro de la corte de su padre, pasando por alto todo lo del combate y los caballos, pero el daño estaba hecho. Supongo que es real eso de que cuando no pueden contra ti empiezan a inventar rumores. Banda, no sean así, si la morra te rechazo, pues, te rechazo y ya, no tienes necesidad de inventar rumores de su vida sualse, en serio, dan pena, un verdadero hombre nunca inventa mentiras de una mujer, y menos de una que te puede reventar el hocico si te topa de frente. María Quiteria, siglo XIX, Brasil. Vámonos a Brasil, en 1822. La independencia de su país estaba hirviendo y había un desmadre contra Portugal, que no quería soltar a su gallina de los huevos de oro. Mientras muchos hombres dudaban si unirse o no, una joven de la región de Feira de Santana llamada María Quiteria de Jesús Medeiros, decidió que quedarse a guardar en casa no era una opción. El único problema era que en esa época a las mujeres no se les permitía enlistarse en el ejército. ¿Solución? Simple. Se cortó el pelo, se vistió con ropa de su cuñado, sin pedir permiso, claro, y se hizo pasar por un hombre para unirse a la batalla. A ver, ¿quién de ustedes ha tenido que hacer algo así de extremo para conseguir lo que quiere? Yo ciertamente no, porque si me cortan el pelo pierdo mis poderes, pero ¿en qué iba? Cierto, el padre de María, un hacendado de la zona, se enojó tanto al enterarse que mandó a la hermana de ella a buscarla y a regresarla a casa, como si fuera un perro fugado. Pero el comandante del batallón se dio cuenta de que el soldado tenía un talento cabrón para el combate y, al descubrir que era mujer, decidió que era un activo demasiado valioso para dejarlo ir. Para él, lo que tenía entre las piernas era lo de menos. Lo importante era tirar plomazos. Con el nombre de soldado Medeiros, María Quiteria se unió a las filas y, como era de esperarse, no tardó en demostrar que no era un soldado cualquiera. Su puntería era impresionante y su disciplina, impecable. Era tan buena que sus superiores no sospecharon nada. Y si lo llegaron a hacer seguro pensaron algo como, mientras saque el jale no hay pedo. No solo luchó, sino que subió de rango rápidamente. Obviamente la gente chismosa no tardó en empezar a dudar y, cuando se descubrió su identidad de manera completamente pública, muchos hubieran esperado que la expulsaran. Pero no pasó eso. El propio comandante se negó a dejarla ir, porque la verdad era un elemento invaluable en la batalla. María Quiteria luchó en varias de las batallas más importantes del sitio de la ciudad de Salvador de Bahía, un bastión portugués que los brasileños tenían que tomar para ganar la guerra. Se la rifó en el ataque a la isla de Itaparic. Sus compañeros decían que no le tenía miedo a nada y que era la primera en lanzarse a la pelea, siempre con una valentía que avergonzaba a muchos hombres. Su caso llegó hasta los oídos del mismísimo emperador de Brasil, Pedro I, quien en lugar de castigarla, la reconoció por su increíble valor. A María Quiteria se le concedió el rango de primer cadete y le dieron la Cruz de la Orden Imperial del Cruzeiro, la más alta distinción militar de Brasil. También le otorgó una pensión de por vida por sus servicios. La despidieron con todos los honores, pero con una advertencia, que no deja de sonar a aplácate tu pedo o te lo aplacamos. Tenía que regresar a su vida de mujer normal, aunque siguiera siendo reconocida por su valor en el campo de batalla. María Quiteria es el arquetipo de la soldado camuflada, la que usó el ingenio para burlar las reglas de una sociedad machista.
Demostró que la mujer puede ser tan valiente y capaz como el soldado más aguerrido. No es solo un símbolo de la independencia de Brasil, sino de que el talento no tiene género, y que, a veces, para que los demás se den cuenta, tienes que romper las reglas de una manera muy creativa. La moraleja es simple. Si te están cerrando una puerta, te vistes de hombre, entras por la ventana y te conviertes en una puta leyenda hasta que a la banda le dé igual si usas falda o pantalón. Las Adelitas, siglo XX, México. Vámonos a México, en el año 1910. La Revolución Mexicana estalló y, mientras los libros de texto se centran en los nombres de los caudillos, se les olvida mencionar que esta no habría sido la misma sin las Adelitas. O por lo menos así era cuando yo iba a la escuela. Si alguien sabe si eso ya cambió, que me lo diga en comentarios por fin. Recuerdo que en esa época de cuando los chetos costaban 2 pesos el libro decía que el papel de las mujeres en la Revolución Mexicana era el de enfermeras e informantes, y luego regresabas a la casa donde tenían una foto de la tatarabuela con un rifle. Algo sonaba raro ahí, pero me estoy desviando, en fin. Las Adelitas. Estas mujeres no eran simples acompañantes. Eran la espina dorsal del ejército revolucionario. Su papel fue tan vital que se convirtieron en un arquetipo propio, la guerrera del pueblo. La imagen de ellas es icónica, con su vestido, rebozo y las cananas, o cartucheras, cruzadas en el pecho, listas para entrarle a los chingazos. Su nombre viene de una popular canción y el corrido de la Adelita que las inmortalizó, pero la realidad de las Adelitas era una figura más complicada que una simple canción. Su papel era multifacético, yendo mucho más allá de ser solo enfermeras y cocineras, aunque esto también era vital para la revolución. Ellas también eran espías, contrabandistas, administradoras de campamentos y, sobre todo, combatientes. Se enlistaban por miles, a veces por decisión propia, otras porque seguían a sus maridos, padres o hermanos. Pero una vez en la lucha, demostraban que no necesitaban a nadie para defender su causa. Algunas se convirtieron en líderes respetadas, comandando sus propios pelotones. Un ejemplo claro es la coronela María Quintero de Meras, que comandaba un grupo de 200 hombres. No solo peleaban en el campo de batalla, sino que se las ingeniaban para pelear con lo que tenían a la mano. Las soldaderas, no solo tomaban fusiles cuando el hombre caía, sino que usaban piedras y palos, o lo que fuera, para seguir en la lucha. Su valor era el del pueblo alzado. Las Adelitas eran el reflejo más puro de la revolución, una lucha que surgió de abajo, de la gente común, sin necesidad de un linaje de sangre azul o un título nobiliario. Lamentablemente, como en toda guerra, la historia no es tan bonita. El papel de las Adelitas también estuvo lleno de sufrimiento. Muchas de ellas fueron tratadas como botín de guerra, víctimas de la violencia íntima no consensuada y de las enfermedades de transmisión. Al final de la revolución, la mayoría fue olvidada por la historia oficial, que prefirió enfocarse en los grandes generales y presidentes, dejando a estas mujeres en el anonimato académico. A pesar de eso, su imagen quedó grabada en el imaginario colectivo, demostrando que la lucha por los ideales no es exclusiva de los hombres. Son el arquetipo de la guerrera popular, esa que surge de la trinchera y demuestra que el verdadero poder de una revolución está en la gente, en esa valentía cotidiana de quienes se levantan contra la injusticia, con o sin uniforme. A fin de cuentas los oprimidos son oprimidos sin importar el género u orientación. Las Nachtexen, brujas de la noche, Segunda Guerra Mundial. Vámonos con una de mis historias bélicas favoritas. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Algo realmente curioso es que la Unión Soviética tenía mujeres integradas en su ejército de manera regular en casi todas sus ramas militares, dígase infantería a pie, artillería, tanques, casi todos tenían a varias chicas peleando lado a lado con los soldados en un tiempo donde la guerra estaba estandarizada como algo exclusivo de hombres, pero... Bueno, dije casi, y es que las mujeres apenas las dejaban ser pilotos de transporte dentro de la aviación soviética. La teniente coronel Marina Raskova, una leyenda de la aviación rusa, convenció al mismísimo Stalin de formar 3 regimientos aéreos compuestos enteramente por mujeres. De todos ellos, el 588 o Regimiento de Bombardeo Nocturno se convirtió en el terror de los nazis. Eran conocidas como las Nachtexen, apodo que les dieron sus enemigos y que en alemán significa brujas de la noche. Y vaya que se ganaron el apodo. Su tarea era simple y jodida, pero o sea muy jodida. Estas chicas tenían que volar por la noche para bombardear posiciones alemanas. Lo hacían en aviones Polikarpov Tu-2, un biplano de entrenamiento de madera y tela, tan frágil que un solo impacto podía derribarlo. No tenían radio, ni radar, ni paracaídas, y cada avión solo podía llevar 2 bombas a la vez. A ver, piensen en eso un segundo. Estas morras se subían a un avión de papel para ir a una misión suicida, y lo hacían sin poner peros o decir es que está muy peligroso. Nel, aquí se viene a sacar el jale. La audacia de estas mujeres era impresionante. Para evitar ser detectadas por los radares alemanes, volaban muy bajo. Pero lo más cabrón era su táctica de bombardeo.
Se acercaban al objetivo, apagaban el motor del avión y planeaban en completo silencio para soltar las bombas justo encima de los nazis. El único sonido que los soldados alemanes escuchaban en la noche era un zumbido fantasmal, justo antes de que una bomba les prendiera fuego a todo. Una y otra vez hasta que cada uno de los biplanos se quedara sin munición. Se sentía como si estuvieran en todas partes a la vez. Y no es para menos, a veces hacían hasta 18 misiones en una sola noche. Su efectividad fue tal que los nazis les ofrecieron una medalla a cualquier soldado de la Luftwaffe que derribara uno de esos biplanos de mierda. Sus palabras, no las mías. Pero era casi imposible. Los aviones de nuestras brujas eran lentos, pero también muy ágiles y difíciles de rastrear, lo que frustraba a los pilotos alemanes. A pesar de su estatus de heroínas, su servicio también tuvo un costo físico brutal. Al igual que otras mujeres que combatieron en la guerra, el estrés extremo y las condiciones precarias les causaron amenorrea de guerra, o la pérdida temporal de su ciclo menstrual. La perspectiva de estas combatientes es lo más cercano que tenemos a preguntarle a una guerrera que se siente estar en combate y ver su visión del mundo. Por ejemplo, la piloto Irina Rakovolskaya escribió en su diario que a menudo nos quedábamos sin agua, sin comida, pero no nos importaba. Teníamos una misión. Al final de la guerra, el regimiento acumuló más de 24,000 misiones de combate, soltando más de 3,000 toneladas de bombas. 32 de sus miembros fueron condecoradas como héroes de la Unión Soviética. No hay mejor ejemplo de que la audacia y el ingenio pueden vencer al poderío tecnológico. Las brujas de la noche no solo pelearon en una guerra, demostraron que las mujeres podían ser tan letales como cualquier hombre en el campo de batalla, dejando un legado que los alemanes temieron y respetaron hasta el final. Y ahí lo tienen, banda. La próxima vez que escuchen a alguien decir que históricamente no existen mujeres guerreras, pueden cerrarles el hocico con esta lista de puras badasses de la vida real. Y de hecho, me faltaron muchas más por mencionar, pero el video ya está largo. Igual sé que mi querida audiencia ampliará esta lista en los comentarios, ¿verdad? Desde la tumba vikinga de Birka que demostró que el guerrero de élite no era un güey, hasta las brujas de la noche que aterraron a los nazis en aviones de tela, la evidencia es irrefutable. La idea de que la mujer siempre ha sido un ente pasivo es una mamada. En muchos casos que vimos, los roles de género que hoy conocemos ni siquiera eran un concepto, o si lo eran, la gente los rompía por pura necesidad o convicción. Vimos a Boudica y reinas que se alzaron en armas contra imperios opresores. A Tomoe Gozen y Cthulhu, guerreras que probaron su valor en el campo de batalla sin pedir permiso. A María Quiteria, que se disfrazó de hombre para pelear por su país, y claro, las Adelitas y las Nochtexen, que sin título nobiliario, fueron la espina dorsal de una revolución y el terror de un ejército. El argumento de que la historia no tiene mujeres guerreras es una mentira, no por falta de evidencia, sino por la miopía de quienes la escribieron. Los roles de género son construcciones sociales, no verdades absolutas. Si después de ver a una reina celta que casi tumba a Roma, una guerrera mongola invicta y un escuadrón de brujas que hizo orinar a los nazis, todavía no concibes la idea de una mujer que parte madres, el problema no es la historia. El problema, mi querido amigo, es tu prejuicio machista. Bloque 3. Evolución en la cultura y entretenimiento. Ok banda, ya vimos que el tropo de la guerrera no es nuevo, y que ha pasado por un filtro bastante machista a través del tiempo. Vimos que los mitos pasaron por varios siglos de reinterpretaciones. Ahora, vamos a la parte que me arruina la tarde a mí, y a la banda en general. O por lo menos la banda que sí convive con mujeres reales en lugar de idealizarlas, vamos a hablar de cómo la cultura y el entretenimiento contemporáneo se tropezaron y cayeron en el cliché, vendiéndonos la figura de la chica guerrera fuerte y empoderada supermasculina y para eso, les voy a presentar lo que a mí me gusta llamar, el cuervómetro de la creación de personajes. Una herramienta para detectar cuando un guionista o diseñador se está haciendo el huevón o está haciendo un trabajo verdaderamente interesante. Empezando por lo más bajo, por ejemplo, tenemos el tropo de la chica hipermasculinizada que creía que para ser una guerrera tenía que ser grosera, rechazar el maquillaje, y decir que los hombres son inferiores o demasiado débiles. Aquí se encuentra lo más bajo, lo más superficial y lo más cliché que nos ha regalado la ficción. Es un atajo perezoso que ignora por completo la complejidad de una persona y simplemente le pone una armadura a un estereotipo. Las mujeres hipermasculinizadas son también conocidas como, el personaje que solo es un hombre enojado con tetas. Esto es lo más flojo posible. Personajes que no tienen una historia, que no tienen motivaciones, solo una actitud. ¿Recuerdan a Basket de Aliens? Es un icono, sí, pero su personalidad se resume en ser ruda y mal hablada. Y el único justificante que nos dan para esa actitud es porque es mujer en un mundo de hombres. ¿En serio? En una película donde las mujeres son parte del ejército, ¿tiene que ponerse al nivel de los soldados más bestia para que la acepten como una de ellos?
Parece completamente ilógico cuando en la vida real tienes ejemplos de mujeres policía que no necesitan escupir al suelo o tirarse un pedo de macho para que sus compañeros policías varones las respeten, ellos ya las respetan porque entrenaron con ellas, ambos se ganaron su puesto por sus capacidades, no por ver quién maldecía con la grosería más fuerte. Parece que el único rasgo de personalidad de Vázquez es una rabia sin causa, al contrario de la protagonista Ellen Ripley, quien de hecho encuentra su fortaleza en un papel de madre adoptiva para Newt, al contrario de Vázquez que para establecer fortaleza quiere parecer todo menos mujer, Ellen actúa como una madre, una protectora y sobreviviente que por pura empatía y amor a una niña que no conoce se enfrenta a la reina alien al grito de Get away from her, you bitch! colocándolas a ambas en opuestos del cuervómetro, una siendo solo un soldado con tetas y la otra una defensora con evolución que encuentra su fuerza y valor en cualidades femeninas que se consideran como entre comillas debilidad. Luego sigue la modelo en bikini de metal, o el viejo truco de darle a una guerrera la armadura más estúpida posible, diseñada para el deleite de la mirada masculina, no para la protección. Si tu personaje se ve como si fuera a modelar en una convención de cómic, pero se supone que es una combatiente mortal, tienes un problema de diseño. El poder aquí es el atractivo sexual, no la habilidad. Claro, podrías justificarte diciendo que es tan habilidosa que no necesita armadura completa o que la armadura restringe sus movimientos y no la deja pelear bien, pero si ese es el caso entonces ¿no sería mejor darle un atuendo más barbárico a lo Conan? ¿Cuál es la necesidad de fingir que el bikini ofrece protección real? Verosimilitud señores, y ojo, no tengo nada en contra de tener protagonistas sexys, pero se vuelve estúpido cuando tus guerreros están cubiertos de pies a cabeza en protecciones místicas y aleaciones imposibles. Mientras las chicas van por ahí como modelos de pasarela de verano, o todos sexys o todos cubiertos, si ya vas a mostrar piel pues sé equitativo y déjanos ver los cuadritos y pectorales de tus guerreros bárbaros a la vez. Perdón, como iba diciendo, un bikini de metal, simplemente ridículo, estaría más abajo en el cuervómetro, pero creo que se puede salvar si tan solo cambias el metal por cuero, tela o piel, y le das un justificante cultural convincente, pero vamos a ser sinceros, es material para atraer pajeros, la estrategia más baja de marketing. Bueno, siguiente, la colegiala con una espada más grande que ella. Si nos vamos al anime, el tropo se vuelve aún más ridículo. La chica que usa una espada del tamaño de una camioneta sin haber hecho una sola flexión en su vida, o haber entrenado al menos los cortes básicos. No hay un entrenamiento, no hay una justificación física, solo una imagen. Se ve bien, es visualmente cool, pero el problema es que no se esfuerza en ser verosímil, a menudo la excusa es mágica y con eso te saltas todo desarrollo de personaje, saltándose la parte en la que establece un vínculo con el lector y llevándolo directamente a la fantasía de poder. Debo de ser sincero, en este puesto hice algo de trampa, ya que este tipo de construcción es floja independientemente de si el personaje es masculino o femenino. Darle un arma mágica a un don nadie y que aprenda a usarla sin dificultad desde el minuto 1, es más propio de un fanfic malo que de una narrativa bien construida. Estos personajes tienen su público sí, pero es un público adolescente que busca una fantasía de poder, algo que se vea cool para reflejarse y decir soy esa. Afortunadamente, algunos guionistas se dieron cuenta de que todo lo anterior era un problema. Y vemos una evolución a partir del arquetipo de la chica ruda. Estos personajes aún caen en el arquetipo de la tomboy o la mujer que se viste de hombre, pero su actitud tiene un origen creíble y es parte de su arco de personaje. Aquí la fuerza no es un accesorio, es una reacción a una situación. Brienne de Tarth, mujer caballero de Game of Thrones, es un ejemplo. A diferencia de Vázquez, la dureza de Brienne está justificada. La sociedad la rechaza por su tamaño y por no ser una belleza hegemónica según los estándares de las casas nobles. Y que quede claro, Brienne no es una dama porque no lo intente, es más el hecho de que su entorno le señala constantemente que ella entre comillas no es lo suficientemente femenina. Su elección de ser una guerrera y abrazar los ideales de la caballería es una respuesta a esa exclusión. Su fuerza no es una fachada, es un escudo contra la crueldad que ha sufrido. Aprovechando las ventajas que le otorgan su tamaño y el hecho de ser hija de un noble que pagó por un entrenamiento militar a la altura para convertirse en una combatiente formidable y una espadachín de cuidado. Otro ejemplo que se me ocurre es Tobey Bifon de Avatar, la leyenda de Aang. Su actitud ruda no es un cliché. Es el resultado de haber sido subestimada toda su vida por su ceguera. Toda su vida fue tratada como un frágil florero por sus padres, sirvientes y maestros, subestimando por mucho su potencial por estar muy concentrados en su discapacidad. Su fuerza es un acto de rebeldía, una forma de gritarle al mundo que no es una pobrecita invidente y que puede partirte la cara si se lo propone. Pero no solo eso, el show nos muestra sus vulnerabilidades, pero lo hace de manera que no contradice su dureza, sino que la complementa.
Top no odia lo femenino ni es como que desprecie maquillarse, de hecho la serie te deja en claro que la razón por la que no se maquilla es porque no sabe cómo se ve, y a pesar de ser tosca en su comportamiento sigue siendo capaz de demostrar gratitud, cariño, empatía y dolor. Aquí también valdría la pena mencionar a Misu del samurái de los ojos azules, es decir claro su historia de venganza es realmente cliché, su actitud como matona que pocas veces deja ver rastros de empatía o humanidad la acercan más a Vázquez que a Top, pero todo es creíble dentro de su historia y contexto. La historia de Misu destaca más por el ambiente que le tocó vivir y por cómo sus experiencias de vida moldearon su forma de ver el mundo. Dicho de otra manera, si Misu es un super cliché, pero es uno también justificado que simplemente quiere saber para dónde va su historia. A ver, banda, hay algo que no podemos dejar pasar. Los autores japoneses masculinos, por más icónicos que sean, tienen la curiosa habilidad de cagarse en sus propios personajes femeninos. Me refiero a tipos como Toriyama y Kishimoto, que te crean a mujeres guerreras que al inicio son interesantes, icónicas, incluso con potencial de robarse el show y luego lo mandan a la chingada o les quitan el foco y las mandan al fondo como decoración, o les arruinan el arco haciendo que toda su vida gire en torno a un tipo, o la peor de todas, casarlas y reducirlas a amas de casa aburridas sin un gramo de agencia. Y es que no mamen, el tropo de la guerrera que deja su vida de acción por un matrimonio no solo es aburrido si lo usas de manera floja, sino que le quita todo el poder al personaje. Piénsenlo, Videl en Dragon Ball empezó siendo una prodigio de las artes marciales, quería superar a su papá y luchar junto a Gohan, y de repente, pum, casada, ama de casa y mamá trofeo, sin relevancia alguna. Y no me salgan con el cuento de que la paliza que le dio Spopovich fue justificante suficiente para dejar las artes marciales. Krillin pasó por cosas mucho peores y no se retiró por perder un combate, dejó de pelear cuando se casó, e incluso eso no lo detuvo de volver a entrenar artes marciales, porque el chaparro calvito sí pero la esposa de Gohan no. Y luego Hinata en Naruto tuvo un arco de introducción interesante, con la convicción de querer salir de la sombra de su clan, y al final lo único que importó fue si lograba quedarse con Naruto. Y el colmo es que siempre terminan definidas por a qué hombre aman o con quién se casan. Ahora, si contrastamos esto con Fullmetal Alchemist, que ojo, también es un manga demografía shonen y género neketsu pero escrito por una mujer, la cosa cambia radicalmente. Arakawa toma los mismos tropos y los hace 1000 veces mejor. El ejemplo perfecto es Izumi Curtis. Sí, se presenta como una simple ama de casa, pero detrás de esa fachada se nota su porte y sus conocimientos militares, el pasado que carga y que no necesita gritar para ser creíble. Comparen eso con Videl o con cualquier chica de Naruto, que básicamente fueron convertidas en accesorios del héroe. Izumi en cambio se siente real, una maestra con agencia, que decide cómo vivir su vida tratando de dejar atrás su pasado militar, pero siendo marcada por este en su presente. Y ni hablar de Olivier Armstrong, la general que lidera un ejército en el territorio más hostil, fuerte, disciplinada, con una máscara de frialdad pero cuyo motor es la empatía y el deber. Eso es escribir una guerrera sin tener que quitarle lo femenino, en un ambiente de solo sobrevive el más fuerte y de intercambios equivalentes. La señorita Armstrong está dispuesta a sacrificar su vida para proteger a quienes cuentan con ella sin esperar nada a cambio. Riza Okeye también es un personajazo, disciplinada, compleja, con un trasfondo trágico, que carga con culpas de guerra, pero sigue adelante porque cree en un futuro mejor, un personaje estoico en toda regla. Incluso Lanfan, la guardaespaldas del príncipe, tiene más desarrollo, determinación y agencia que todas las chicas de Naruto juntas. Y lo más loco, hasta la chica que debería servir como un simple entre comillas el interés amoroso, Winry, tiene agencia propia, porque su papel no es ver si se queda con él, sino en perfeccionar sus conocimientos como mecánica y habilidades para desarrollar mejores prótesis, un sueño que no depende de nadie ni de casarse con un príncipe azul. En resumen, Arakawa hace ver a Toriyama y a Kishimoto como amateurs en la construcción de mujeres guerreras, porque mientras ellos se conforman con hacerlas fuertes hasta que se casan, ella crea personajes completos, complejos y memorables. Supongo que la lección aquí sería que si tienes dificultades para escribir mujeres fuertes, quizás sea buena idea revisar personajes femeninos creados por autoras mujeres. Y ya vi al rarito de fondo decir algo como un buen autor es bueno sin importar si es hombre o mujer, o me fijo en la calidad del autor y no lo que tiene entre las piernas. Solo quiero que tengas en cuenta una última cosa. Aunque teóricamente todos somos iguales ante la ley sin importar nuestro género y que nuestras capacidades y fortalezas no están ligadas a los roles que tradicionalmente son ligados a nuestro género, la realidad allá afuera, en el mundo real es que no podemos ponernos en los zapatos de la otra persona, la experiencia de vida de una mujer no será la misma que la
de un hombre en un entorno donde es constantemente subestimada, hecha a menos o vista como un objeto, y tampoco serán iguales las experiencias de una mujer de primer mundo a una del tercer mundo, y ya ni mencionemos si es trans o una minoría racializada. Y ni el mejor de los autores podrá retratar con su imaginación lo que para otras personas es su realidad. Dicho de otra forma, hay cosas que los vatos no podemos entender hasta que nos las explica una mujer, porque pasamos toda nuestra vida siendo hombres, en un mundo que trata a las mujeres como diferentes a lo normal, como algo idealizado o como un premio en lugar de tratarlas como personas. Si llegaste hasta este punto del video y sigues pensando algo tipo no importas y un autor es mujer, pues ya no sé qué más decirte, ten una paleta invisible y deja tu comentario, sigamos. Bloque 4. Análisis y reflexión final. Y bueno, después de todo este recorrido de ejemplos, arquetipos y quejas contra autores que todavía creen que las mujeres solo existen para servirle café al protagonista, toca callarme un rato y escuchar. Porque por más que yo investigue, lea y trate de analizar, la experiencia de ser mujer y consumir estas historias no la puedo inventar. Así que hice lo más sensato, lanzar un cuestionario y recopilar las opiniones de varias chicas que viven el tema desde su propia perspectiva. Sus respuestas son bien variadas, algunas coinciden en que la representación ha mejorado, otras dicen que seguimos atorados en los mismos clichés de siempre. Para no dejar este bloque solo en respuestas escritas, invité a alguien con quien vale la pena sentarse a escuchar, Harmy Zaez, que se aventó una reflexión bien interesante sobre todo esto, complementando lo que hemos discutido hasta ahora. Así que acompáñenme, porque este bloque no es tanto yo hablando, sino un espacio para poner las cartas sobre la mesa y ver cómo las propias mujeres y voces invitadas interpretan la figura de la guerrera en la ficción. 1. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor cambio en la representación de las mujeres guerreras en la ficción en las últimas décadas? Quizá que se deja un poco atrás la sexualización de la mujer por medio de armaduras demasiado expuestas. Seamos sinceros, eso no protege nada, solo despierta el morbo del público masculino, que se ha concentrado en enfocarse a estos personajes como personas y no como objeto femenino con sex appeal. Considero que los personajes femeninos tienen menos permiso de tener una personalidad, su mayor estereotipo es ganar una pelea y explicar inmediatamente, tengo muchos hermanos. No creo que las historias les permitan equivocarse o tener personalidades molestas. Parece que necesitan ganarse su lugar. Brian de Tarto Rey, antes eran personajes secundarios o sexualizados, ahora tienen profundidad, protagonismo y diversidad. 2. ¿Qué elementos consideras esenciales para construir un personaje femenino que sea creíble como guerrera? Que tenga un buen trasfondo, que no tenga un físico débil y que se proteja correctamente con ropa adecuada. Que se note que es buena en lo que hace porque le gusta. Un trasfondo coherente, motivaciones claras, habilidades justificadas y humanidad. 3. ¿Hay algún ejemplo de un personaje femenino guerrero que te haya sorprendido positivamente por su construcción? Por ejemplo, cualquier personaje femenino de Elden Ring. El aspecto es totalmente customizable, y la ropa es casi igual independiente de si tu personaje es hombre o mujer. Olga, en la película de Dungeons and Dragons, es un personaje escrito con todos los clichés posibles debido a la estructura del juego, que demuestra profundidad y sentimientos porque no está limitada. Mulan, porque muestra coraje, vulnerabilidad y un motivo profundo para luchar. 4. ¿Qué errores comunes sueles identificar en la representación de mujeres guerreras en la ficción? Un poco lo que he dicho, no puedes crear un personaje guerrero femenino con el único objetivo de complacer al público masculino. El personaje tiene que tener un buen trasfondo, estar bien escrito, tener un diseño creíble, lejos de formas imposibles y melones y quereres enormes, que no se les da participación activa como a los hombres, diálogos, o que solo están para verse bonitas como Edecán, que inmediatamente odian personajes tradicionalmente femeninos, hipersexualización, falta de desarrollo emocional y masculinización forzada. 5. ¿Cómo crees que la percepción del público ha cambiado respecto a los personajes femeninos fuertes y guerreros en los últimos años? Antiguamente los videojuegos era un campo mayoritariamente masculino, así que tiene sentido que los personajes femeninos vayan enfocados a ellos. Sin embargo, con la apertura de esos juegos al público femenino, hemos ganado cuerpos más reales y más correctos históricamente. Les molesta en cierta parte porque a la gente les gusta ver a las mujeres sumisas incapaces de hacer algo. Creo que se ha vuelto más cerrado, exigiendo personajes sin fallas, lo cual las vuelve aburridos o repetitivos. Hoy se aceptan y celebran, se busca más diversidad y realismo en sus representaciones. 6. ¿Qué importancia le das al contexto cultural y social en la creación de un personaje femenino guerrero? Pues a ver, históricamente las mujeres nunca han sido guerreras,
siempre han sido amas de casa y eso. Así que darles la oportunidad de verse representadas en situaciones donde no son frágiles y sumisas les da un papel de empoderamiento que en el pasado no tenían la oportunidad de tener. Es fundamental, porque el contexto moldea sus luchas, obstáculos y credibilidad. 7. ¿Crees que la incorporación de mujeres guerreras en la ficción ha influido en la percepción de las mujeres en la sociedad actual? No creo que haya influido a la visión de las mujeres tanto como otros ámbitos donde las mujeres también se representan como empoderadas, pero sí a que las mujeres se sientan más cómodas viendo dicho material gráfico. Ya no son solo hombres pegándose puñetazos, sino mujeres con historias y un trasfondo emocional y sentimental que antiguamente ni se planteaba. Creo que es sano tener más ejemplos y personajes que puedan ser disfrutados, en vez de que tengamos uno o dos que sean observados como una Biblia o un ídolo. Sí, porque ayuda a normalizar que la valentía y el liderazgo también son femeninos. 8. ¿Qué consejos le darías a los creadores que quieren evitar los clichés al construir un personaje femenino guerrero? Un poco lo dicho, no ponerle físico inalcanzable, o caer en el arquetipo de mujer frágil y sumisa. Necesitamos mujeres reales con historias reales que merezcan ser contadas. Evitar la sexualización, hay muchos que ponen un vestuario muy sugerente, una figura hegemónica, atributos de belleza exagerados pues. Hay un misticismo extraño al escribir sobre personajes femeninos donde los escriben como ídolos o incomprensibles, y hay que entender que es solo otro personaje. No puede existir tanta diferencia entre un personaje femenino versus un masculino. Evitar centrarse en lo físico, darles motivaciones reales, contradicciones y diferentes formas de fuerza. 9. ¿Cómo crees que las nuevas generaciones están redefiniendo el arquetipo de la mujer guerrera? Mujeres fuertes, capaces, luchadoras y valientes, que son buenas líderes y saben escuchar y resolver problemas, que tienen preocupaciones y dilemas, que lloran y se preocupan por los demás como haría cualquier ser humano, son vulnerables pero a la vez valientes dándole importancia al personaje como individuo, que va más allá del físico, puede ser su historia, personalidad en identidad. Me gusta que hay muchas nuevas versiones del arquetipo donde ser una mujer guerrera en realidad es una característica y no toda la personalidad. Lo diversifican ya no solo con armas, también como líderes, rebeldes o cuidadoras resistentes. 10. ¿Hay algún personaje o historia que consideres un referente actual en la representación de mujeres guerreras? Amy de Gang Hill, furiosa de Mad Max, Fury Road, por su fuerza estratégica, sensibilidad y lucha por justicia. 1. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal al encontrarte con el arquetipo de la mujer guerrera en la ficción? Ha sido una experiencia relativamente triste y decepcionante, porque hay muchas narrativas y muchos personajes que se pueden explorar de una manera muy diferente, pero su construcción no permite que realmente se disfrute ni el personaje, ni la historia, ni cómo funciona dentro de la narrativa. Así que si lo pudiera definir en una palabra sería decepcionante. 2. ¿Hay algún personaje o historia que consideres un ejemplo positivo, que realmente te haya inspirado o conectado contigo? Creo que en mi infancia realmente ha sido muy complicado que haya encontrado algún personaje que me haya gustado en ese sentido, pero en la actualidad hay muchos que sí me representan, como por ejemplo en Dorohedoro la mayoría de las mujeres tienen una historia muy pasada de lanza y son personajes construidos de una manera muy inteligente. La autora de hecho es una mujer y aparte de eso es licenciada en artes visuales, entonces todo lo que tiene de referencia a ella y todo lo que mete en cada uno de los personajes está muy pasado de lanza. Especialmente lo que es Nikaido, que es de la coprotagonista de esa historia, me gusta mucho por cómo tiene todo su pasado, entonces sí se meten mucho a la historia y se ponen como que a replantearse por qué está tomando esas decisiones, porque también técnicamente tiene entrenamiento militar, yo creo que sí entra dentro del arquetipo de la mujer guerrera. Bueno, sí, podría decirse que sí tiene entrenamiento militar. Creo que es uno de los personajes mejor construidos que he visto. También, por ejemplo, de animes anteriores, Soul Eater, la protagonista también me gusta muchísimo. Y de hecho es de los primeros animes que yo vi cuando estaba más joven. Es uno también de los mejores personajes que he visto construidos a nivel femenino. Aunque también como en sí en esa historia hay otros personajes que no me encanta a nivel femenino, como el arquetipo de mujer guerrera, que no sé, siento que les falta todavía mucho potencial que no han explotado, honestamente, pero chucha, sí, creo que sería eso. 3. Y por el contrario, ¿recuerdas algún caso que te pareciera flojo, superficial o incluso molesto en la representación de una mujer guerrera? Ay, me van a funar, no quiero hablar de esto, pero la mayor parte de los superhéroes de Marvel y DC Comics las odio.
están muy planas, muy vacías, son personajes que no tienen un buen desarrollo ni personal, ni intrapersonal, ni tampoco dentro de la narrativa, y muchas veces le quitan la importancia que tienen en la historia. Así que la mayoría no me encantan. Terribles. Otro, desde tu perspectiva creativa, ¿qué elementos hacen que la construcción de una mujer guerrera sea un ejercicio valioso y bien logrado? Fuera de que sea un consejo tan específico para ese tema tan específico, es aplicable para cualquier tipo de personajes, y es que cuando vayan a crear un personaje, no piensen en un carácter o en un personaje en general, sino piensen en crear una persona, porque a partir de eso van a empezar a darle un psicoanálisis, una forma muy diferente de pensar, una personalidad más específica, y eso los va a ayudar a construir poquito a poco tanto el físico como la ética, como la moral y todo lo que compone ese personaje, y va a ser una de las mejores opciones que tienen para saber incluso qué tipo de decisiones tomaría su personaje en la historia, hacia dónde se va a empezar a mover, por qué hizo las cosas así, por qué se viste de esa forma. Creo que es la mejor opción que pueden inclusive meter a su creación de personajes, como por ejemplo lo que es el test del MBTI, que eso funciona bien chido para cualquier tipo de creación de personaje, porque te hace un análisis completo de la personalidad, y hay 16 diferentes. Creo que se pueden como que guiar un poquito por eso. Ya hay muchos autores que lo están utilizando, muchas autoras que también lo están implementando en sus historias y les funciona muy bien. 5. ¿Qué señales te indican que una obra se quedó corta o que cayó en lo fácil al retratar este arquetipo de personaje? Creo que es muy fácil de notar cuando desde un principio el pinche personaje está más encuerado que otra cosa. Para empezar, nadie usa una armadura como la Mujer Amarilla, vayan. Otra de las cuestiones es que luego empiezas a notar que no tiene iniciativa propia, o que el mismo personaje no contiene como una narrativa muy específica, una historia muy de trasfondo, o que inclusive no puede tomar por sí misma las decisiones. Ese es otro tipo indicativo, porque si no tiene iniciativa el personaje para seguir o continuar con la historia o formar parte de ella, luego ya es una red flag grandota de que esa historia ya no funciona. Otra de las señales bien comunes es la amnesia. Ya dejen de utilizarla, por favor. Y ya por último, ¿qué opinas del manga latino, aprovechando que tú tienes estudios en arte y estética japonesa? El manga latino no existe, dejen de estar tratando de hacer pura no le hagan a la creen algo diferente. Hay muchas cosas tan increíbles de la cultura latina de la que pueden explotar bien cabrón, y no las están utilizando. Utilicen otro nombre, y manga latino jamás va a existir, y se los puedo refutar y argumentar con lo que quieran. Y ahí lo tienen, bandita, ya somos dos licenciados en artes que les decimos lo mismo, el manga latino no es real, y eso que J-Zayf le sabe al tema más que yo. Muerte a la falsa promesa del manga latino, que viva la supremacía de la historia. Cierto, de eso no va el video, perdonen, es la costumbre. No quisiera alargar más este video, con conclusiones repetitivas. Prefiero que ustedes me dejen su opinión en comentarios. Si llegaste hasta aquí, escríbeme el cuervo pega como mujer para ser un cuervo honorario y mandarte saludos en un próximo video. Sin más por el momento, esto fue todo. Yo fui Pepe Cuervo, estás en Smoker Crow y nos vemos pronto. Adiós.